Y voy a intervenir primero porque tanto María Elena como mi compañero Pepe Mejía, que ya no está, él ya no está en activo, y es aunque es arte y parte de este libro, tiene que intervenir no es él el que tiene que dar la bienvenida, en este caso soy yo el que tiene que dar la bienvenida. Así que doy la bienvenida a mis compañeros de la mesa y doy la bienvenida a todos los que os hayáis conectado desde este Microsoft Teams que tiene la UNED, que por eso utilizamos Microsoft Teams. Si no, utilizaríamos cualquier otra cosa, pero la UNED nos encarta a usar el Teams, que es la herramienta que ellos utilizan para estas cosas. Toda presentación de un libro es una buena noticia. Y en este caso, la buena noticia lo es también para nuestra ciudad, para la historia contemporánea de nuestra ciudad y para los aficionados y los profesionales de la historia. ¿Vale? Seloane, que es un pueblo, hay quien lo escribe con Z, quien lo escribe con S, quien lo escribe con C. En árabe suena Seloane, ¿no? Y aquí la costumbre en Melilla es escribirlo con Z, Seloane. Seloane tiene una alcazaba construida en el siglo XVII, pero es un lugar de la memoria de la historia contemporánea de Melilla porque ahí estuvo un campo de concentración donde internaron a los represaliados de la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39, entre el 36 y el 40, que es la fecha que la autora pone en el libro. Salvo para pocas personas, ese lugar es muy desconocido, de modo que hoy un periódico titulaba algo así como hoy nos hablan del desconocido para la gente campo de concentración de Seloane. Y esa es la pena, que en el año 2021 haya un elevadísimo tanto por ciento de melillenses que no sepan que había un campo de concentración a 20 kilómetros, que está en Seloane, 20-22 kilómetros, donde represaliaban a los que habían apresado en la guerra civil por no compartir la ideología, diferentes cuestiones. Una curiosa anécdota es que todas las noches a los linotipistas, los linotipistas siempre han sido tradicionalmente izquierdistas, muy izquierdistas, los linotipistas de los periódicos. A los linotipistas del telegrama de Melilla los traían de Seloane para imprimir el telegrama y devolverlo a las 4 o las 5 de la mañana al campo, una vez que el telegrama de Melilla empezaba su tirada. Entonces, este libro, que hoy ve la luz, lo que quiere ser es que vengan otros libros, como este, que cunda el ejemplo, que los investigadores se animen. Hay algunos intentos muy posibles, muy bien estructurados, muy bien hechos, como un par de aportaciones de Vicente Moga, de Paco Narváez, Miguel Ángel Roldán, sobre la clase obrera melillense y un poco más sobre los represaliados en la Guerra Civil Española. Y este, en Melilla. Y este es un buen inicio y además contundente, porque la investigación es exhaustiva, ya lo veréis. La investigación es exhaustiva. Llegó a mis oídos que María Elena Fernández tenía una investigación muy amplia sobre esto. La investigación que le sirvió para su tesis doctoral. Ella tenía una investigación y nosotros tenemos un servicio de publicación. Un servicio de publicaciones que nació con la llegada del profesor Mejía a la UNED en el año 84 para cumplir la función de publicar en la UNED todas aquellas cuestiones que interesaran a la ciudad de Melilla desde un punto de vista universitario, desde un punto de vista científico. Y eso hemos estado haciendo, digo hemos estado porque yo entré hace 26 años en la UNED, hemos estado haciendo todos estos años. Él ha sido jefe de publicaciones de la UNED, estuvo un periodo de 4 años o 5, ha sido siempre jefe de publicaciones. Entonces, yo hablé con María Elena, tú tienes la tesis, sí, ¿no te la han publicado todavía? No. ¿Quieres que te la publiquen? ¿Quieres que hablemos con Pepe, el jefe de publicación? Hablamos con Pepe y rápidamente llegaron a un acuerdo. Y hoy está aquí, Melilla, gritos y susurros, el campo de concentración de Seloane, que mañana estará en todas las librerías de Melilla al módico precio de 15 pavos.
de 15 euros. De cubrir un poco una laguna sobre esta parte de la historia contemporánea de Melilla que ha estado muy descuidada, muy maltratada, por diversas razones que están en la mente de todos, que creo que no vienen al caso mencionar. Todavía existen recelos, miedos. Lo que es alarmante y lo que es dramático es que el elevadísimo tanto por ciento de la población, que yo me atrevo a subir del 90% de la población de Melilla, no sabe que hubo un campo de concentración de represaliados entre los años 36 al 40. No lo sabe. Y habrá que decirlo. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestro interés. Espero que Conchita Ibarra haya conseguido entrar, no lo sé. Y doy la palabra a mi compañero Pedro Mejía. Gracias, buenas tardes. Me quito la mascarilla porque si no, no sé hablarme a mí mismo. De todas formas, nosotros tomamos paella, no puedo hablar. Que te bien claro. La verdad es que con lo que ha escrito Ángel es una pequeña matización, servicio de publicación 83. Te está haciendo mayor. No hay problema, es simplemente una pequeña matización. Y gracias a don Ramón Gavilán, que ha sido el gran capitán director de esta casa hasta que se jubiló, como otros no hemos jubilado, porque a todos nos llega el final de nuestra actividad. Y que consta que se vive, veo que aquí hay gente ya de cierta edad que también estarán jubilados, que se vive muy bien, desjubilados. Pero en fin, ¿por qué tomo una decisión rápida sobre publicar el libro de María Elena? Y ahora contaré lo de... ¿Puedo contar lo de Grito y Susu? Sí, claro. Sí. Tomo una decisión de publicar este libro por este libro, falso. Me voy a leer. Yo hace ya en el 97 escribí y ahora la segunda edición la han borrado lo que yo critiqué. Porque uno siempre tiene razón, no es por nada, pero uno se documenta. En la página 65 de esta historia, no digo que la historia militar sea falsa, cuidado, que nadie interprete, digo el texto lo iré. Escribe la historia militar, brevemente, sucintamente, dos melillenses, uno hace dibujitos y otro escribe la historia. Pero con el agravante, que no existía el corte y pego, porque no existían ordenadores como hoy día, ¿no? Que todos hacemos corte y pego, cuidado, yo no estoy criticando, que cuesta tanto. Hacen un corte y pego del lenguaje de los años 40. En lo cual nos ha servido también. Decía, hasta los errores hay que sacarle el valor positivo. Entonces, en el año 1997, ayer, quinto centenario de Melilla, se escribe lo siguiente. En la página 65. La capital oriental. Melilla. Voy a leer el primer párrafo, que no es el contexto de lo que quiero decir, pero como estamos en el 21, lo voy a recordar lo que pensaban los franquistas, falangistas, vencedores y arruinadores de vida de mucha gente, lo que pensaban de este tema. Melilla, mientras tanto, se ha constituido en una gran ciudad, como si la guerra y el sobresalto del 21, una desgracia enorme, sabemos lo que pasó en el 21, no se trata ahora de discutirlo, hubiese sido una necesaria enfermedad. Una necesaria enfermedad, una guerra, matar a españoles, una necesaria enfermedad, que la convirtió, agárrense, de alegre y despreocupada doncella en madura y consciente señora. Este lenguaje es de los triunfadores, de los franquistas isabelinos, por decir alguna cosa, de la Melissa Espadaña, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que se atrae este texto en el 97, pero copiado en los años 40. Pero no se pone entre comillas, ¿eh? Pero a lo que refiero, ¿por qué decidí rápidamente el libro de María Elena? Porque faltaba un estudio como el de María Elena, en la historia de Melilla. Dice, en los años 30, a pesar del paro y la crisis que acudan de la mano de la Segunda República, no hace más que afirmar la prosperidad en el enclave, que a sangre y fuego se ha ganado el mérito de ser la capital oriental del protectorado de Melilla, con la inestimable ventaja sobre las demás ciudades peninsulares de otra guerra, de las penurias de otra guerra, la civil española, que se inicia en el 17. Es decir, dice que en Melilla no hubo guerra civil. Vale. Y se sigue esta gran mentira.
Y se quedan tan tranquilos, y no lo entrecomillan. Claro, después de investigar estos textos eran de un teniente en los años 42. En esa época era lógico que dijeran estas tonterías, porque eran los vencedores y lo que dijeran ellos es lo que había que hacer. Entonces, decir que en Melilla, dice en este libro, que no existió la guerra civil española. Este libro de María Elena demuestra que no solamente existió la guerra civil en Melilla, sino que la represión de los años 40 sufrida en los años 40 en la península, aquí empezó en el propio 36, por la represión. Con el meter a la cárcel, lo desterraban. Y si leen el libro de María Elena, verán que tiene una serie de nombres de personajes, carpinteros, albañiles, que es muy vulgar, y no digo vulgar por el oficio, sino normal, en el sentido de normal. Entonces ocurre que en no hay guerra, no hay campo de concentración, como decían antes, y lo desconocen los ciudadanos. Pasa que las mentiras que nos contaron, y algunos herederos de la falange, porque esto eran las falangistas, los que metían. Aquí la falange era la que denunciaba al vecino si no le caía bien de que era de izquierda republicana, del PSOE, etcétera, etcétera. No otra condición, era la denuncia. No que había matado a una persona, no. Que había robado, no. Que pensaba diferente. Y a lo mejor uno no pensaba diferente. Era su enemigo en su casa porque no le había bajado el alquiler, por ejemplo. Entonces, esta ciudad tiene que hacer todavía mucha construcción, y la iglesia más. Y la iglesia más. Tiene que hacer construcción de lo que ha pasado en este pueblo, y libros como el de María Elena tienen que salir a la luz. Ya sé que ha citado antes el Publi de Vicente, pero este libro es fundamental, porque se concentra en la concentración, y en lugar de la redundancia, de los que padecieron anónimamente hasta que la ha rescatado. Ella. Sabíamos los que nos gusta la historia, que yo soy de literatura, pero vamos, sabíamos de su existencia. Y yo sobre todo me enteré de su existencia cuando llegué a mí por mi amigo León Levy, que está aquí recogido. León Levy era una persona buena, de las personas buenas que me gustaron en la vida, y generosa. Me contaba lo que le habían hecho en Teruel, lo que le habían hecho después en Cádiz, no, Marilena, que ya la memoria me falla. Nunca con resquemor, con rencor, con odio, sino esto que me pasó no tiene que volver a pasar, con una generosidad extraordinaria. Y tengo que recordarlo aquí en nombre de todos los que cita María Elena, porque ese sí lo conocí yo, los otros no los conocí. O sea, mi caso está su hermano y no lo conocí. Claro, no lo podía conocer. Entonces, este libro, léanselo como conocimiento. No es una novela, no es una novela histórica, que nadie lo confunde. Hay que leérselo pausadamente y tenerlo como un vademecum de lo que pasó en Melilla con la represión franquista de la dictadura. Porque tiene que ser, todos los represores, ¿cómo funcionan? Con la mentira. Marilena cuenta un episodio que yo no lo... Los falangistas golpistas, militares golpistas, aquí no mataron a Romerales, ni a nadie, aquí no pasó nada, según este libro. Y según se ha contado la tradición histórica de Melilla, en Melilla no hubo guerra. No mataron a nadie, no represaron a nadie. Menos mal que hay memoria e investigadoras sensatas como María Elena y otros que rescatan el esfuerzo de todos los que nos antecedían. Entonces, relata un hecho muy curioso, que salían para que se declararan o fueran partícipes del golpismo, del golpe, diciendo, no vamos contra la democracia, no vamos contra la república, esto es defender el Estado republicano. Y el que salía a apoyar eso, ya. Tú, ven para acá. Es decir, que siempre el fascismo juega con la mentira. Y el problema es que el fascismo mentiroso, porque el fascismo de Hitler, el fascismo de Mussolini, yo, pero existen los fascismos, porque hay gente que consigue con la mentira o con la denuncia o con decir cosas del otro. Y esta ciudad es muy dada, pero buscar la verdad, como ha hecho Marilena, no es muy dada buscar la verdad. Por eso yo me alegro y decidí
rápidamente, porque decía, la respuesta a esta barbarie, la verdad la tiene María Elena. Y explico grito y susurro. Cuando lo veo, lo miro, no me la había leído entera, y digo, María Elena, vamos a ponerle subtítulos, grito, susurro, porque mercantilmente tiene más atracción que poner 1931-40. Me dice, grito, susurro, ¿de qué? Eso uno ha estado 30 o 40 años de publicaciones, llevando las publicaciones. Grito y susurro, como saben, es una película de Ingmar Bergman. Entonces, grito y susurro está puesto con toda la intención de llamar la atención del posible lector. Pero grito y susurro ante el guan, de los palos que le pegaban, del maltrato que le daban, y susurraban para que por debajito. Y en Melilla los gritos y susurros, ¿cuáles eran? Los gritos de los ganadores y el susurro de los perdedores. Así que, María Elena, tengo que felicitarte por este trabajo y felicitar a todas las personas que nos están viendo por esa máquina infernal. No sé si ha llegado Conchita Ibarra. Sí, sí. Conchita. Estoy aquí en el móvil. Estoy oyéndote, Ángel. También he de decir una cosa, porque como me he jubilado no tengo libertad de palabra. Siempre la he tenido, los que me conocen. Esta investigación me ha costado mucho trabajo, María Elena. Ha habido estamentos o elementos que le han puesto muchas dificultades para llegar a acceso a esta investigación. Estamos hablando ya hace muchos años. Algunos porque son poseedores de la verdad y de los documentos. Y otros porque no se quiere que se desentierre el hacha y recordar. Es decir, es que la memoria histórica es fundamental. Rescatar la memoria histórica de saber lo que pasó. No en venganza, no en atacar a nadie, sino saber lo que pasó de verdad. Para que no se vuelva a repetir. Porque si no lo sabemos, tenemos los mismos vicios. Así que esos gritos y susurros que vivían en Telva y gritos de viva la falange, viva el Corpus Christi, porque es que las falangistas celebraban en la Plaza de España, ahí está un libro sobre la Plaza de España, con unas procesiones, con unos cánticos, que son antes de la iglesia, y los militares ensalzando, por Dios bendito, y otros sufriendo. Y otro detalle que tiene María Elena, la sensibilidad de ser mujer, que eso no me cabe la menor duda, es que no solamente los que padecieron directamente eso, sino lo que padecieron y sufrieron sus hijos, sus familiares y los amigos. Así que, María Elena, me alegro haber tomado la decisión de editarte el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Va a hablar Conchita? Sí. Bueno, pues si quieres que hable. Sí, tiene la palabra Conchita Ibarra. Vamos a ver. Siento no haberme podido conectar con el ordenador, pero bueno, con el móvil lo estoy consiguiendo. Y perdóname, Elena, que te quiero muchísimo. Vamos a ver, Elena Fernández ha sido mi mejor alumna de doctorado, del curso de archivística, de cursos que ha hecho. Es la persona más tenaz, más trabajadora y más encantadora que he tenido de todo mi alumnado de la UNED. Me hizo mucha ilusión estar en su tesis, una tesis magnífica, con una carga investigadora que yo no había visto una persona ir a tantos archivos y buscar lo imposible. Yo sé que era un tema muy difícil, porque el campo de concentración de Celuán guardaba muchos momentos tristes para la ciudad de Melilla. Pero ella ha sido valiente, pero como además es una persona muy simpática y muy querida en todas las 3 comunidades que hay en Melilla, las 3 culturas, las 3 religiones tan importantes, es que no tengo más que darle las gracias por tener... Si queréis lo explico. No, no lo explico. ¿Me estáis oyendo? Conchi, perdona. Sí, no, nada, es que, bueno, no, es que me pongo un poco emocionada, ¿no? Porque fuiste, por decirlo así, mi última alumna antes de jubilarme. Y como es un poco parecida a tu trayectoria a la mía, porque tú empezaste ya el doctorado con toda la carga familiar, con unos hijos maravillosos y un esposo también, y yo lo mismo había hecho, pues, y siendo alumna de la UNED, tenía un especial contacto contigo. Siempre que iba a Melilla, ahí estaba. Siempre que he ido convidada por Pepe Mejías, por Ángel Castro, que me han atendido maravillosamente, ahí estaba Elena escuchándome y apuntando todo. Así que es la mayor satisfacción que he tenido yo en la UNED con esta alumna. Te lo agradezco. Es una alumna, es una amiga ya para siempre.
Además, es que es madrileña, tiene casa en Guadarrama, yo vivo cerca, pero ir a Melilla y haber adoptado a Melilla como su patria chica ya, y para siempre, me parece maravilloso. Ya me hubiera gustado tener esta oportunidad a mí también. Muchas gracias, Pepe, que eres un encanto, y Ángel también, que sois los que me habéis atendido siempre maravillosamente en Melilla. El esfuerzo de Elena lo va a ver todo el mundo con este libro magnífico, que yo solo pienso comprar para regalárselo a todas mis amigas, y tengo muchísimas. Gracias, Elena. A ti, Conchita. Muchas gracias, Conchita. Venga. Ángel. Bueno, Bueno, ya me toca a mí hablar un poco de mi libro. Por eso nos hemos reunido aquí. En principio, lo primero y fundamental es dar las gracias a UNED Melilla, a Pepe y a Ángel Castro, Pepe Mejías, Ángel Castro, que han confiado en que mi libro fuese, o mi estudio fuese digno de editarse en un espacio tan importante como es UNED. UNED es el espacio aquí en Melilla que nos da esa publicidad dentro de la cultura en el espacio de lo que es todo lo que es la península. Es el referente. La cantidad de veces que hemos venido aquí muchísimos melillenses a recibir diferentes seminarios o cursos. Es una pena que este año estemos así. Bueno, ya seguiremos la trayectoria más adelante. Y es referente UNED Melilla de cultura. Y estoy, bueno, pues muy agradecida a que hayan confiado en que mi estudio, el campo de concentración de Celuán, en mi tesis doctoral, haya sido digna de ser publicada por UNED. Después, bueno, pues agradecer a todos aquellos, sobre todo, que en estos años de investigación me han ayudado, empezando por aquellos que han desaparecido en estos años de investigación, como son Akiva Benarros, por ejemplo, que desde Venezuela me dio su testimonio vía telefónica en casa de mi amigo Mordejai Walmich. También a Miguel Ángel Roldán, hoy también desaparecido, gran luchador. Su padre estuvo en el campo de concentración de Celuán. También a mi querido Antonio Mansilla, que ha luchado tanto y me emociono porque ha desaparecido hace poco. Agradecer también a todos aquellos que a través de su testimonio me han ayudado con esos testimonios orales, ese acercamiento hacia mi persona de sus vidas familiares, como bien ha dicho Pepe, anónimos personajes melillenses. A mí no me interesaba rescatar esas grandes vidas de grandes personajes que ya se han movido mucho y los tenemos bastante estudiados en la ciudad, sino todos aquellos, rescatar del olvido a todos aquellos. He logrado 1.462 personas, rescatar del olvido nombre, apellidos y en muchas ocasiones causas y trayectorias procesales y carcelarias de personajes que, como bien habéis comentado, transitaban por nuestras calles en los años 30. Fueron todos aquellos los que, con su esfuerzo, con su aliento, con su trabajo, levantaron esta ciudad. La levantaron en unos años muy difíciles, donde en Melilla no existía un ayuntamiento, donde instauran la Segunda República en un espacio nuevo, demandando igualdad, demandando pues beneficios sociales como todos los demás al resto, para estar al resto de la península a la par que ellos. Y no he intentado enfrentar a nadie, desde luego, simplemente rescatar de ese olvido algo muy desconocido. El epicentro de mi investigación era el campo de concentración de Celuán. Cuando llegué a Melilla, tuve la gran suerte de empezar a trabajar en el archivo de la ciudad, en el archivo histórico de la ciudad, con Isabel Migallón, Vicente Moga, Pilar, bueno, pues unos compañeros extraordinarios. Y al empezar a catalogar diferente documentación encontré pequeñas briznas de que había existido un campo de concentración en un espacio que se llamaba Celuán. No tenía ni idea, preguntaba a vecinos de Melilla, muchísimas personas no tenían ni idea de que había un campo de concentración o había existido un campo de concentración. Y me dediqué a investigar si es que alguien ya anteriormente había publicado algo sobre Celuán, porque si iba a investigar sobre algo, si ya estaba investigado, ¿para qué?
me di cuenta que efectivamente existía algún trabajo, como bien ha dicho Ángel Castro, Vicente Moga con su tesis de la masonería, incidiendo en ese grupúsculo de los masones. Se hablaba de Celuán, de que habían ido a parar allí algunos. Miguel Ángel Roldán y Narváez, Francisco Narváez, también han publicado un libro sobre el movimiento obrero de Melilla muy interesante sobre cómo se organiza y se estructura y se articula el movimiento obrero melillense y todos los movimientos sociales de los años 30. Y durante estos años, diferentes publicaciones muy tardías de testimonios de personas que habían pasado por ese centro, como el señor Medina, que tuvimos la suerte de que su hijo aquí en UNED presentó el libro. Y a través de esa presentación descubrí vivencias de uno de los personajes que luchó en la época republicana por la igualdad de todos los melillenses, por lo que era la democracia. Rescaté un fondo que encontré en el Archivo Militar de Melilla, estaba aquí depositado, pero no lo podíamos utilizar los melillenses hasta que no fuese su catalogación total. Tuve la gran suerte de que tanto el personal del centro como sus directores, Eduardo Sá y los directores del centro, me tuvieron a bien de que yo pudiera consultarlo antes de ser traspasado a Guadalajara, donde por fin hoy día lo podemos todos los investigadores consultar. A través de ese fondo, bien, yo encuentro cerca de 1000 expedientes, pero ¿qué hago con 1000 expedientes, no? Veo nombres y apellidos de muchísima gente que yo no conozco, con una causística, es detenido tal día, ha pasado por este espacio, pero ¿quién son, qué hacen? Y me tuve que empezar a retroceder años atrás, para ver de dónde habían venido estas personas, cómo llegan en 17 de julio de 36 algunos a ingresar en un campo de concentración, entre 37, 38, 39, en el 40 incluso. ¿Por qué están ahí? ¿De dónde han venido? ¿Quién son? Pues que has pasado por la calle y te han detenido. No. Nombres y apellidos, como digo, de 1462. Evidentemente, seguramente habrá más. Yo he encontrado 1462 por el momento. Seguimos investigando. Yo sigo ahí. Tuve que retroceder cómo empieza la Segunda República en Melilla, porque empiezo a ver que muchos de estos señores han trabajado en diferentes instituciones, han formado parte de sindicatos, del ayuntamiento, han sido concejales, algunos militares. ¿Cómo llegan a terminar en un campo de concentración? Esa Melilla, que esa bibliografía a la que estábamos acostumbradas y que se tiene que revisar evidentemente la historiografía de Melilla, donde nos decía que aquí, como bien ha dicho Pepe Mejía, no existió una guerra civil, no existió un confrontamiento, no pasó nada. De ahí empiezas a hilar y a ver que, bueno, pues que pertenecían o eran dirigentes de algún partido, otros eran simplemente sindicalistas, como he explicado hace un momento para Televisión Melilla. Hoy día estamos todos sindicados. ¿Por qué? Porque si tenemos algún problema laboral, mejor pagar poquito, una cuota anual, para luego que nos defienda un abogado. Pues entonces pasaba lo mismo, todo el mundo se sindicaba por de Melilla con el resto peninsular y todos se sindicaban. Aparecen los jurados mixtos defendiendo a muchos de abusos. Si no recuerdo, creo que está reflejado en el libro, hubo obreros que reclaman en los jurados mixtos cerca de 1.500 horas que les debían. Las 1.500 horas para un trabajador es una burrada. O sea, aquí había un abuso por parte de muchos que cuando llega la Segunda República y estamos todos igualados, estamos en una democracia, queremos igualdad y queremos que nos paguen por igual al resto peninsular. De ahí que se sindicara tanta gente. Existían muchísimos sindicatos de todos los gremios y esos eran gran parte los que vayan a parar a Celuán. Otros, simplemente por pasar por la calle o decir, por ahí vienen los nuestros, cuando pasó un avión, acababas en el campo de concentración, o porque una vecina te oía decir, hay que ver que mi hijo está en el frente de guerra, que acabe esta guerra maldita, que quiero que vuelva, acababas detenida. Eran momentos que, aunque nos duela decirlo, estaba muy confrontada la población.
porque Melilla había sido una Melilla muy caciquil hasta esos momentos y el obrero estaba demandando su salario justo, su igualdad. Se habían afiliado a diferentes sindicatos, ya meses antes del levantamiento, con ese gran malestar y esa trayectoria durante toda la etapa republicana que reflejo en el libro, y no he tenido más remedio que reflejarlo, porque ahí habla de por qué le pasa a cada uno lo que le pasa, tanto a los que fallecen como a los que caen en Celuán, en gran parte que he podido encontrar. Algunos simplemente he podido rescatar nombre y apellidos. Pues alguno participó en los jurados mixtos o demandó a su jefe. Eso se pagaría el 17 de julio. He ido al 1 de mayo y he levantado el puño y me han hecho una foto. Y mi jefe me ha denunciado y he acabado en el campo de concentración de Celuán. O simplemente, como dice en un acta de repatriaciones, es un señor de mala vida y es que a su hija le tiene el nombre puesto de Libertad. No, pues una serie de penurias que pasaron muchísimas personas que he querido no rescatar para confrontar a nadie aquí en la ciudad de Melilla, para nada. Pero como soy de fuera de la ciudad, no tengo ninguna unión, digamos, ni con los que fueron los sublevados, ni los represores, ni los represaliados. He creído que era el momento de rescatarlo, sin ningún tinte de ninguna clase, de rescatar toda esta historia. Bien, cuando retrocedí a la Segunda República y empecé a ver dónde habían participado, dónde se habían situado, también encontré a Falange, evidentemente. He tenido que hablar de ambas partes, tanto de los falangistas, que empieza a aparecer en el año 33, a la vez que aparece el partido en el resto peninsular, también aparece aquí en Melilla y está recogido. También se explica, y que tengo que decirlo, el por qué esa feroz represión por parte de Falange y esa persecución. En marzo del año 36, Falange, bueno, pues es, digamos, eliminada. No se la acepta, se les persigue, se les requisa muchísimas cosas. Eso se pagará el 17 de julio. Han sido perseguidos, han huido, han sido detenidos, sus casas han sido levantadas, en la calle les han insultado, etcétera, etcétera. Al principio lo que se llama camisas viejas en Melilla no eran muchos, no eran muchos. Tuve la suerte también de en el Archivo General de Melilla, en el Archivo de Melilla, que está en Melilla la Vieja, nuestra querida barrio de Medina Sidonia, encontrar un fondo, un trocito pequeñito, de esto que estoy ahí catalogando 10.000 cosas, en un fondo de cultura de Melilla, encuentro un trocito donde habla de las señoras que pertenecieron a Falange Española y cómo se inicia Falange Española femenina, aquí en la ciudad de Melilla. Veo que al principio, bueno, pues es que eran 30 personas, en el mes de en 1964, a finales. Se habían afiliado 30 señoras a Falange. Cuando surge el movimiento nacional, en apenas 5 meses pasan a ser 1.500. Esto ocurrió. ¿Qué ideología nos hace unirnos? Y luego algunas no las aceptaban por tener mala vida, por tener malos modos, por no ser... O sea, encima seleccionaban, ¿no? Con esto quiero decir que en los momentos de represión, en los momentos donde ves que está ocurriendo algo muy grave, te unías a quien tú pensabas que iba a ser el bando ganador. No significa que esas 1.500 señoras fueran todas represoras y que quisieran machacar a nadie. No, señor. No, siempre lo digo. Momentos donde estás viendo que han matado a 300 personas, donde fusilaban a diario en Rostro Gordo, donde te detenían y ibas a Celuán, te unías a quien podías. El caso de uno de los que presento en el libro, un falangista, un joven, un chaval, que el hermano está detenido en Celuán, se afilia precisamente a Falange para salvar al hermano. Pide ir voluntario a Celuán, de guardián, y allí intenta, fue descubierto y después fusilado, intenta sacar a todos los presos de Celuán. Pero él no era falangista. ¿Por qué se apunta a Falange? Como él dijo en el juicio, porque si no me mataban y también quería salvar a mi hermano, mi sangre, ¿no? Con toda esta causística, sí que es verdad que en Melilla fallecen
yo he encontrado, aumentando un poquito más las cifras de investigadores anteriores, 316 personas. No hubo una guerra de que nos cayeron bombas en Melilla, hubo algún bombardeo, después todos conocidos, algún avión también, pero no esas guerras como en la península, esas batallas con eliminación personal. Hubo 4 tiros, y en esos momentos, bueno, pues ya empezó lo que es la represión. Además empezó el 17 de julio, pero es que empezó antes. En el mes de marzo del 36, el general Mora ya había dado las directrices para Ceuta y Melilla y el protectorado, donde decía explícitamente hay que eliminar a todo adversario que esté en contra de nosotros y poner campos de concentración. Celuán estaba pensado. ¿Quién pensó que era un sitio idóneo Celuán? Porque no fue espontáneo. Vamos a buscar un sitio, ¿dónde lo ponemos, no? Bien, pues el encargado de aquí, de ubicar el campo de concentración, fue un ingeniero de comandancia de obras que trabajó muchísimo reparando esa calzada, porque en esos momentos estábamos en el protectorado y diferentes edificaciones las reparaba comandancia de obras. Sabía que era un espacio idóneo, podían poner guardianes, había agua, había electricidad, relativamente cerca de Melilla, pero alejado de la población. ¿Alejado por qué? Porque no querían que fueran a verlos. Si tenían que ir a verlos, era un trayecto de ida y vuelta bastante, bueno, fatigoso, porque no es como hoy en día que cogemos un coche y cruza rápidamente, pero los podían tener controlados. Se ubica, o lo tienen ya preparado, desde el mes de abril, mayo, ya debían estar ya preparando en el Llano Amarillo, como todos sabemos, por la bibliografía existente sobre el movimiento insurreccional de los sublevados. Dan las últimas directrices, se unen los últimos de aquí que tenían que captarles para el movimiento, y es todos sabemos que se adelantó pues como un día en el resto de peninsular ese levantamiento, porque se les encuentra repartiendo armas en la comisión de límites a falangistas precisamente, tanto de Melilla como en el protectorado. Como digo, aunque no había muchos falangistas, camisa vieja, el protectorado habían hecho una buena campaña, y en cada espacio, Nadó, Seganga, Celuán, incluido, tenían allí algunos que sabían que se iban a unir o que eran proclives a Falange o que estaban unidos a Falange. Y eran los que les estaban repartiendo armas, porque Falange aquí en Melilla hizo, bueno, pues trabajos bastante interesantes, ¿no? O sea, detener, sacar de la cárcel a gente incluso de Celuán y asesinar por las cunetas o en la puerta del cementerio. Hicieron trabajos que, bueno, de los que luego encima se envalentonaban, ¿no? Todo esto aparecía en diferente documentación. En los juicios eran los primeros que iban a declarar. Tenían una declaración de lo que, pues, y pedían también la documentación a Falange de los antecedentes de esa persona. Ellos tenían hecho ya un fichero. ¿Quién era Falange para hacer un fichero? De nadie. Antes del 17 de julio. Pues ya lo tenían hecho y tenían ahí catalogados a todos. Además, todos eran extremistas y peligrosísimos. Bien. Terminando ya la investigación de lo que es la Segunda República y tenerme que ver muchísima documentación, muchísima bibliografía, muchísimos archivos, tanto en la ciudad de Melilla, esperando que me abrieran algún archivo, tenerme que ir a Ceuta, que no me hacían caso, que no me querían recibir, que no me dejaban ver los juicios sumarísimos. Tengo que decir que creo que gracias a pertenecer a ser reservista, en la actualidad soy capitán dentro de una reserva, creo que a raíz de la última carta, porque esto no pueden ni llamar por teléfono, es a través de cartas, creo que a través de la última pensaron que era una persona digna de ir a ver el archivo, y pude en esos momentos, estoy hablando de hace años, ha cambiado la cosa, ¿eh? Creo que los archiveros vamos evolucionando, me incluyo en el gremio, y pude ir a verlo. Pero Ceuta invito a que quiera hacer una investigación en Ceuta sobre la represión en Melilla, es un mare magnum porque no está catalogado nada. Tú puedes pedir que, por favor, estoy buscando el juicio sumarísimo de una persona y no encontrarlo nunca, porque aparece en el debajo el nombre de la persona y 27 más. ¿Quién son esos 27? Te tienes que leer un debajo así
Aquí que tenemos investigadores tan amigos que se dedican a esto, saben lo que nos cuesta leer multitud de documentación y el dinero que nos cuesta también trasladarnos a diferentes espacios, incluso comprarla, porque es que se paga la documentación. Aquí tuve la suerte también de consultar una documentación muy interesante gracias al general César Muro Benayas, en su día, desclasificó un fondo documental de Comandancia General. Maravilloso. Nos invitó además a todos los investigadores de Melilla a compartir con él un desayuno y explicarnos en qué consistía el fondo. Fuimos, nos lo dejaron en el Archivo Intermedio Militar, lo consultamos, pagamos documentación y a los pocos meses, verbalmente, que nunca me dieron un papel donde lo dijera, me dicen, Elena, no puedes utilizar esta documentación para ningún estudio que hagas. Yo, pero habéis desclasificado vosotros y me lo habéis dejado ver. No, es que se ha desclasificado de forma ilegal y este señor, además, como se ha ido para Canarias ya, el teniente general don César Muro, ya no puedes utilizar. Estoy aquí, no, Pues me da igual. Yo lo he utilizado porque yo lo pagué, lo consulté y me dieron autorización en este momento. Con esto quiero decir que nos pone muchas trabas a los investigadores, o que vas muchas veces no encuentras la documentación porque está perdida por el celo del archivero, porque no está catalogado, porque no está por 10.000 causísticas, y sobre todo a los que nos dedicamos a guerra civil y represión. O sea, y más en la ciudad de Melilla, esto es un espacio reducido donde a fecha de hoy, de ahí también parte de lo de los susurros, ¿no? Que yo he preguntado a muchísima gente, a muchísima, que sus familiares sabían que había pasado algo y me lo han dicho entre susurros. Y por favor, Elena, no pongas mi nombre, que aparezca así, pero no pongas esto tanto así. Es que vivimos aquí todavía sigue ese pozo de miedo después de 80 años de decir lo que le pasó a la familia. Sí que es verdad que he tenido muchísima suerte gracias a la asociación Menguimé, con Mordejai Guarnes, que me ha presentado a muchísima gente, judíos, porque tengo que decir que algo también novedoso en mi estudio es la represión sobre la comunidad judía. Hasta el momento, en la historiografía que hemos encontrado, aparecía que, bueno, no ha habido ningún tipo de persecución hacia los judíos de Ceuta y Melilla, que aquí se les respetó. Bueno, se les cerró unos meses la sinagoga, pero no, señores. Aquí se les persiguió, se les incautó colegio hebreo, que era suyo, personal y privativo de la comunidad israelita de Melilla. Se les sacó todo el dinero que pudieron y muchísimo más allá. Se les revisó hasta un chalet que sigue en manos de la autoridad militar, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo un continuado antisemitismo, una persecución que ha ido coleteando durante años. Gracias a Dios, hoy la comunidad israelita de Melilla es una comunidad con mucho prestigio, muy asentada, y que ha ido perdiendo todo eso que durante la guerra civil, porque hasta ese momento lo que son las llegadas asentamientos de los judíos a Melilla, no habían tenido ningún tipo de antisemitismo aquí en Melilla. Y a partir de esos momentos sí. ¿Por qué? Bueno, pues ahí estaban las consignas del general Franco, claramente, y se dieron en Ceuta y Melilla. Pero claro, evidentemente, toda la historiografía franquista que generó diferente documentación, diferentes libros, no iban a decir que les habían perseguido. Es que quedaba ya muy mal. ¿Por qué? Porque habíamos pasado una Segunda Guerra Mundial con la Shoah, el Holocausto, donde habían muerto 6 millones de judíos. Y qué mal quedaba que aquí les hubiéramos perseguido durante la guerra. Y ahí diluyendo y tapando. Con lo que estaba comentando, gracias a la asociación Menguimel, contacté con muchísima gente, que creo que me están viendo algunos, desde Israel, desde Miami, Venezuela, también estuve allí, que me dieron muchísima información. A ellos no les importó desde fuera hablar, pero aquí en Melilla nos cuesta. Pero poco a poco. Sigo recogiendo información, sigo recogiendo testimonios. A fecha de hoy me siguen llamando personas que están viendo el trabajo o en Facebook este espacio que he puesto Celión, el campo de concentración, por si alguien me quería escribir y se quería añadir o hablar algo. Y ya incidiendo en lo que es
dentro de lo que es el estudio, porque son 5 capítulos. El primero, como he dicho, es el de la República. Luego, cómo llegan esas conjuras de unos y otros. Ahí se ven los conjurados que no estaban sublevados, como acaban algunos en Celuán. El radiotelegrafista de Comandancia General, ese señor que era el que mandaba los cifrados y teatros, fue el primero que detienen. Porque él, mientras dijeron, pare usted la comunicación con la península, él siguió mandando al Málaga, por favor, que se están levantando. Ese acabó en Celuán también, un soldado. Desde ese hasta otro señor que recuerdo que le detienen, militar. Es que este señor no da vivas a Franco y al levantamiento. Se tiró un año detenido el hombre y al final dicen, bueno, es que este hombre es un poco, pues como muy tranquilo. No es que no está ni conforme ni desconforme, es que el hombre era como muy parado y tal vez estaba conforme, pero como no dio vivas en esos momentos, lo detienen un año en Celuán. Como eso les podría contar muchísimas anécdotas. Cuando ya llegamos al epicentro de la investigación, que es Celuán, dónde se ubica, quiénes van, etcétera, sí que ya forma parte ese fondo de Guadalajara, con todas sus fichas. La que he encontrado con un número, digamos, más elevado era la 1300 y pico, 1342, pero es que he encontrado 1462, es decir, muchos fueron a parar allí y no están las fichas. ¿Por qué? Bueno, pues hay diferentes causísticas por desaparición de fichas. Algunos por intentar desaparecer porque era vergonzoso estar en Celuán y aquí todos nos conocemos y tenía algún amigo donde estaban las fichas, le dijo, rómpela. Y la rompía, o a la desaparecer. Otro que se va al del primo, porque aquí somos todo familia, Melilla. Somos como un pueblo y te hacen muchos favores. Entonces, en esos momentos también. O tenías que pasar a otro juicio y si tenías uno anterior, si te desaparecía todo eso, puede ser una de esas. Y luego, bueno, pues diferentes causísticas que hubiera desaparecido toda esa documentación. Como digo, no hemos encontrado ni fichas. La que lleva mayor número, 1300 y pico. 1462, de los cuales 60 eran judíos. Los judíos se unieron como comunidad allí, lograron tener hasta cocina propia, porque sabemos que Melilla es una comunidad judía ortodoxa, comen kosher, entonces, bueno, pues a través de, por ejemplo, el testimonio de Ayub Namu, que está en Israel, me decía que su padre que estuvo allí, le mandaban incluso al padre, vete a traer comida, confiaban en que iba a volver, claro, porque si no le pasaría algo grave a los demás. Entonces iba, tenían ellos pues su padre tenía en Caria Quemada, tenía una finca, iba, recogía alimento y volvía. Incluso, para estar en el campo de concentración de Celuán tenías que pagar. Te detenían, te tirabas allí meses. Y luego decían, bueno, venga, usted sale libre y tal, pero claro, es que nos ha costado dinero mantenerla aquí y tiene que pagar. Y te pasaban un recibo que tenías que pagar. Lo he comprobado en diferente documentación generada en estas fichas, aparte de otros testimonios que tuvieron que pagar por estar allí. El estar allí también te adoctrinaban, había misa todos los fines de semana. Si no levantabas el brazo en alto, corrías peligro de sufrir diferentes vejaciones, castigos, todo siempre auspiciado desde Comandancia General de Melilla. Dependían todas las órdenes y todo dependía de la Comandancia General. Al principio fueron falangistas y regulares musulmanes los que custodiaban el espacio. Más tarde se convierte en cárcel. ¿Por qué? Porque en Melilla ya había tantísima gente que iba a ser, y lo sabían, condenada en firme, o sea, no ibas a estar detenida esperando a ver dónde te llevaban o qué es lo que pasaba contigo como detenido gobernativo, sino que ibas a pasar a estar condenado, que cuando te condenaban te tenían que meter a un sitio. La cárcel pública de Melilla, que era Victoria Grande, se había llenado de señoras, era la cárcel de mujeres. En algunos casos había alguna familia hasta diciembre del 36, como la familia del general Míaz allí, pero era la cárcel de mujeres, pues tenían que habilitar una cárcel y entonces deciden trasladar a funcionarios de prisiones a Celuán para estar también allí. A la vez los presos tenían que trabajar. Trabajaron
arreglando las carreteras, en una calera cercana al campo de concentración, salían todos los días a trabajar, y luego en la isla de Alhucemas y en la isla del Peñón de Vélez de la Gomera también fueron a trabajar, porque en cierto momento se iba a habilitar de cárcel, así fue. En julio del 36 la isla de Alhucemas fue un espacio de detención, al igual que fue Celuán. Allí pasaban, sobre todo del personal de esa parte del protectorado, detenidos pasaron a la isla de Alhucemas y después pasaban a Celuán. Y luego ese fue otro retorno, se pasaron 4 años en Celuán y los que estaban condenados en firme, que quedaban aquí, pues unas 200 y pico personas, pues pasaron a la isla de Alhucemas. Causísticas de ese paso, bueno, se tenían que ir con el jergón, con la cuchara, con su platito de comida allí. Pero luego había cosas raras, extrañas y que me impactaron a la hora de ir leyendo diferente documentación. Cuando llegabas a la isla de Alhucemas y estabas allí, como estaba todo un poquito deteriorado, pues te dedicabas a arreglar las diferentes viviendas. E incluso en ocasiones podías invitar a tu familia a que pasara el verano allí, aun siendo preso, ¿eh? Algo rarísimo. También encontré algo de esto parecido dentro de toda esta crueldad y todo digamos, todos los castigos físicos que había dentro del campo de concentración de Celuán, porque fue horroroso por testimonios de Medina, es que no lo ha dejado escrito, todo lo que pasaron. Encuentro que en ocasiones, bueno, como esto es un pueblo, mira que se va a casar mi hermana, que sí puedo ir. Y les dieron permiso y vinieron custodiados por la Guardia Civil a un matrimonio de una hermana, 2 hermanos. Mira que está mi padre muy mal, puedo ir a ver padre. Y él acompañaban y venían. Algo que en otros campos de concentración dentro de la península era algo inconcebible. ¿Cómo te van a dejar salir si es un espacio represivo donde...? Pero también tenemos que tener en cuenta que aquí todo se conocía y algunos favores se fueron haciendo. Cuando entraban a Celuán los que eran militares, había 2 zonas muy diferenciadas en Celuán. Por un lado militares y por otro civiles. Tú entrabas de militar hasta que pasabas juicio. Cuando pasabas juicio, como te expulsaban del ejército, pasabas al de civiles. Es decir, que poco a poco los militares se fueron quedando poquitos y los civiles se fue engrosando. Lo dividía una valla, no podías pasar de un lado a otro. Y se tiraron algunos meses y meses y meses vestidos de militar como te habían detenido. A uno de ellos le vino muy bien estar vestido de militar durante 1 año y medio porque fue la única persona que logró fugarse. Y cosas de la vida, cuando yo vine aquí, recordáis que vino el hijo de Juan Medina a presentar su libro y yo le pregunté, mira, yo encontré a un señor que se había escapado de Celuán y nunca más he sabido dónde está este hombre. Le di el nombre y me dijo, a este señor le conocimos, está en París, o estaba en París en su momento. Es decir, logró escaparse, logró sobrevivir y terminó en Francia. Yo le había perdido la pista, pero cosas de estas vas uniendo una información con otra información y vas tejiendo, porque aquí son historias ensambladas, lo que he encontrado yo, y vas uniendo una con otra, y al final dices, bueno, estoy haciendo la historia de Melilla, que con todo lo que os estoy contando, que puede parecer bastante fatigoso, es que he intentado rescatar, así, con una frase, parte de nuestra historia que no se sabía. Un campo de concentración, la represión, miles de familias sufriendo. También repatriaron obligatoriamente a más de 5.000 personas residentes en Melilla entre el año 1936 y 1956. Se tiraron años echando gente. A la vez que hacían, te echaban, tiraban tu casa y se quedaban con lo poquito que tenías. Se tiraron muchos años expulsando a población melillense. Tanto aquellos que no eran de origen melillense, que no habían nacido aquí, como he encontrado alguno que había nacido aquí. ¿Por qué me vas a echar de mi tierra? Ellos decían que sobraba toda esa gente, y más en los primeros retaguardia bastante, bueno, que la tenían ahí, aunque la tenían dominada, se podían levantar en algún momento, ¿no? Echaron a muchísima gente. Hubo una represión en todos los ámbitos, en todos, y sí que es verdad que tras 40 años de dictadura del general Franco, pues se templaron los ánimos y
aprendieron a vivir con esa represión. Luego ha dado miedo contar. ¿Y para qué contar? Pues para qué contar, para que todos sepamos que hay otra historia. Que no solo hay historia de unos, hay historia de varios, hay historia de muchos. No es una historia maravillosa de esa Melilla, la adelantada que llevamos ahí a la espalda a la ciudad de Melilla. Claro que es la adelantada, pero la adelantada para poner un campo de concentración y para ser la ciudad de las más represivas. Porque aquí ha llegado hasta nuestros días ese tipo de actitud, que es lo que queremos con la democracia eliminar, desde luego. No sé si me he olvidado de algo más. Simplemente... Son las 7 que tenemos que cerrar aquí. Ay, sí, perdona. Vamos a ver si nos enrollamos todos. Sí. Creo que aquí he terminado y bueno, invitar a todos aquellos que les guste el tema a seguir investigando, porque es un libro que sí que está basado en una tesis doctoral, pero que queda mucho por escribir, muchísimo. Gracias a todos los que estáis ahí y los poquillos que estamos aquí por haberme escuchado. Gracias a ti, Elena. Gracias a ti. Muchas gracias, Elena. Las normas sociosanitarias de la ciudad autónoma los comercios a las 8:30 y nosotros vendemos libros gratis, así que los vamos a dar en comercio. Vamos a arriesgarnos un poco y a admitir algunas preguntas de las personas que nos están escuchando. Así que, bueno, hay una manera de levantar la mano, me parece, ahí en la aplicación, irlo haciendo y buscando si tenéis alguna pregunta. No podremos a lo mejor atender a todas, pero bueno, vamos a intentar. Cristina Hernández. Cristina Hernández tiene una pregunta. Buenas tardes, Cristina. Hola, Elena. Hola, Pepe. Hola, Ángel. Hola. Bueno, en primer lugar, te quiero felicitar doblemente. Te quiero felicitar por tu libro, por supuestísimo, porque sabes que te aprecio. Y en segundo lugar, te quiero dar la enhorabuena porque has hablado más que Pepe, lo cual ya me parece un triunfo. Es que Pepe no viene a eso. En una tesis doctoral te habrás encontrado con muchos caminos que al final no has podido, ¿no? Recorrer en la investigación. Entonces, sería interesante que pudieras a lo mejor contarnos un poquito más sobre esta historia de las mujeres falangistas y también si podrías hablar de mujeres represaliadas, ¿no? Si habría posibilidad de trazar ahí a lo mejor cierta línea de investigación, o sea, según tu opinión. No claro. puedo. Es muy interesante, Cristina, la pregunta. Evidentemente nos falta por investigar sobre la mujer. Ya estoy viendo aquí que está Francisco Narváez conectado. Ya ellos empezaron a recoger gran parte de lo que es cómo se organizan todos los sindicatos, donde había muchísimas mujeres, porque había sindicatos de mujeres, Sí. gestionados prácticamente por mujeres. Ahí está Francisco, lo puede decir. Y en Falange, bueno, pues fue otro grupúsculo. El gran problema de Melilla de estos años es que ha desaparecido muchísima documentación y sobre todo la de Falange la destruyeron, además en el año 77 parece ser, o sea, no cuando muere Franco, sino un poquito Vaya. después. E intentan eliminar todo rastro, además fueron casa por casa quien sabía que tenía documentación que formaba parte de Falange para eliminarla. Pero todavía quedan en manos de algunos alguna documentación y yo tuve la suerte de encontrar esa brizna dentro del archivo que se les olvidaría en su momento triturarla, creo yo, porque si no, no lo hubiera encontrado, porque si las directrices de Madrid fueron eliminar toda la documentación existente de Falange en todos los espacios conocidos, pues hubiera desaparecido y no ha desaparecido. Mujeres represaliadas, muchas. Ya Carlota Olín nos dejó un libro maravilloso, Sí. pero como digo yo, un pequeño camino. Hubo muchas. He encontrado muchas y además estoy encontrando testimonios de algunas que tuvieron que recoger a señoras que salían de la cárcel sin nada. Se vieron en la calle. Entonces, bueno, pues es un camino también para investigar muy interesante. Sí, que quizá habría que recordarlas también un poco, ¿no? Sí, señor. Sí. Gracias, Elena. Gracias, Cristina. Paco Narváez tiene la palabra. ¿Qué hora es? Perdón, Ángel, que tenía desconectado el micrófono.
Bueno, no, yo muy brevemente para felicitar a Elena por su trabajo, porque a su vez los que investigamos en este mundo nos retroalimentamos unos de otros. De hecho, Elena menciona que tiene identificada a 1.400 personas. Nosotros, Miguel Ángel Roldán, otro compañero, Miguel Rosa y yo, tenemos una base de datos de represaliados que no es pública. Concretamente en Celuán ya tenemos 1.609 personas identificadas, lo que suponen 200 y pico más. Y aquí hay todo un trabajo por hacer. La represión en Melilla fue tremenda. No solamente hubo 300 y pico muertos, y las personas que hemos identificado en el campo de concentración de Celuán. Hubo también otro ámbito de la represión, que es la represión económica a través del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Concretamente tenemos identificado ahora mismo 1.965 personas que sufrieron expedientes de responsabilidades políticas, aunque calculamos que el número de personas expedientadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en Melilla, que generalmente se resolvía con una sanción económica o una expoliación de sus bienes o la expatriación fuera de Melilla, pues calculamos que serán unas 2.500 personas. Es verdad que en Melilla apenas hubo guerra civil, en el sentido de que apenas hubo conflicto bélico, aunque recientemente hemos publicado, Miguel Ángel y yo, un artículo donde se pone de manifiesto cómo los bombardeos aéreos republicanos ocasionaron 34 víctimas en Melilla. Pero aquí hubo, si comparamos la represión que hubo tanto física como carcelaria como económica con la población de Melilla, es imposible encontrar un paradigma en el resto del Estado que se le acerque remotamente a esta represión. Queda muchísimo por hacer. Los archivos siguen siendo muy impermeables. Cuando son permeables resulta que están catalogando y no se pueden ver y no se pueden trabajar. De hecho, nosotros tenemos, Miguel Ángel antes de fallecer y yo teníamos un trabajo a punto de publicar que era la represión en el ámbito de las responsabilidades políticas. En Melilla, en el archivo municipal, hay un fondo de responsabilidades políticas. No quisimos publicar el artículo sin ver ese fondo, y las veces que nos hemos acercado, y Elena lo ha vivido, y yo lo he vivido personalmente, no hemos podido acceder a ese fondo que pertenece a la ciudad autónoma, aunque tenga una conexión por sesión con los juzgados, porque no está catalogado. Es decir, 80 años después, el trabajo de los investigadores sigue siendo entorpecido por respuestas tan absurdas como estas. Y es verdad que aquí hay que poner... Melilla tiene muchas historias, y esta es la parte de la historia que desgraciadamente muchos se empeñan en que no salga a la luz, cuando no tiene ningún sentido que hoy en día siga produciéndose este tipo de trabas y de inconvenientes a la investigación y a la aportación de nuestra historia. En ese sentido, yo termino darle a Elena nuevamente la enhorabuena, porque tiene un trabajo excelente, y porque además con su trabajo está aportando luz a una parte de una historia que reclama día a día por salir a la luz. Muchas gracias, Elena. Gracias, Francisco. Sabes que cuento contigo siempre para... No sé de qué va. No, con nada. Me voy abajo. Javier García, bien ahora. A ver. Bueno. Elena, una vez más te doy la enhorabuena porque te has superado. Estuve en tu tesis, ya lo sabes, me encantó, pero ya el libro es mucho más todavía que pudiste hacer en la tesis, porque nunca has parado de investigar. Y además creo que lo que tratas es que se olvide en Melilla todo lo malo, tú como hija adoptiva, y que renazca otra vez la concordia entre todas las culturas y entre todas las personas. Hay que conocer lo que pasó siempre, esa es la memoria histórica que no podemos olvidar, pero vamos a abrir un camino de concordia para que esto, conociéndose, no se vuelva a repetir en el mundo entero. Muchas gracias, Elena. Gracias por tu aportación. Javier González.
No te Gracias. oigo. Ahora. Ahora. Bueno, enhorabuena, Elena. Yo soy de Melilla y de ese 90% que comenta Ángel que desconocía la existencia. Estoy totalmente interesado y creo que como yo, muchos de mi generación que hemos vivido una gran vida, una agradabilísima vida, casi sin problemas en esta ciudad, pues queremos conocer la historia y vivirla y saberla. Yo solamente una pregunta, ¿cuándo me dices? Ay, se ha ido. Hemos dejado de escucharte, Javier, repite. ¿Me oís ahora? Sí. Sí, no, la pregunta, la fecha, que no la he oído bien, en la que se cierra el campo de Celuán. Es que no lo he dicho, efectivamente, Javier. Se inicia el mismo 17 de julio por la noche, es decir, es el primer campo de concentración en España, además, por los sublevados en nuestro protectorado, y se cierra en enero de 1940, tal y como pone 1931-40. En enero de 1940 sacan a los últimos condenados en firme, a apenas entre 20 y 30 años, a la isla de Alhucemas y a la cárcel pública de Melilla. En enero del 40, el 15 de enero, desaparece como tal campo de concentración, aunque ese espacio sigue con el batallón disciplinario y batallones de trabajadores, donde mueren muchísimos soldados que traen y corrigendos a terminar, digamos, su vida en tierras africanas. Una pena, ¿eh? Eso también es otro espacio por estudiar. Bueno, gracias y animarte a que sigas trabajando en esto. Un abrazo. Gracias, Javier. A ver. Bien, ahora José Alonso Sánchez. José Alonso Sánchez, después... ¿Se me oye? Después Santiago Domínguez y Santiago Domínguez. Gracias. Perdón. ¿Se oye? Sí. Sí, bueno, por supuesto, como todo, felicitar a Elena y que haya investigadoras que se preocupen por estos problemas. Yo quería contar una anécdota que me ocurrió en Madrid con Marcelino Camacho, que me contó personalmente que él estuvo en Celuán, en el campo de concentración de Celuán, y que allí cogió la disentería. En fin, me parece una nota curiosa, ¿no?, que una persona tan relevante del antifranquismo y de la transición democrática que haya pasado por Celuán y que sea tan desconocido. Ya digo, fue algo que me contó personalmente con una sonrisa que a mí me llamó la atención, porque cuando se habla tanto del odio que se siente todas las personas que han sido represaliadas, pues esta persona me contó algo tan fuerte con una sonrisa en la cara, ¿no? Y también quería comentar en relación con lo que ha dicho Paco Narváez de los oscurantismos que hay. Llevo años intentando conseguir un procedimiento judicial que se siguió contra mí por asociación ilícita y propaganda ilegal durante el franquismo y me ha resultado imposible. Está en los juzgados, lo he pedido varias veces y no hay manera, ¿no? Y parece que hay eso, un halo de silencio y de ocultación sobre todas estas cosas. Nada más. Gracias. Es la primera noticia que tenía de Camacho. Investigaremos. Gracias. A ver, había una invitada también que se llamaba Concha, que yo me creí que era Conchita Ibarra, pero hay otra Concha que va antes de Santiago. Concha y Santiago el último, ¿vale? Santiago y cierra la sesión. Gracias. No, escucha. Bueno, pues Concha está con la mano levantada, pero no lo ha oído. No lo ha escuchado. Concha. Pues Santiago, directamente. ¿Qué cosa, Hola. Hola, Santiago. ¿Me oís, no? Sí, Vale. perfectamente. Nada, lo primero, darte la enhorabuena y felicitarte como melillense y como nieto de un represaliado. Y decirte que desde luego es un camino que has abierto para todos nosotros y darte las gracias por eso, indudablemente. Y tal y como tú has dicho, efectivamente se cerró el campo en el año 40, pero ahí estuvieron todavía presos hasta el año 1944 por lo menos, en que se disuelve el último batallón de soldados trabajadores penados y se pasan a digamos, integrarse en el ejército.
Y nada, solamente decirte eso, que muchas gracias por tu trabajo. Y comentar aquí a todos que gracias a Santiago tengo algunas de las imágenes que aparecen en el libro, la generosidad de Santiago de haberme prestado esas imágenes para que aparecen alguna en la publicación. Gracias, Santiago. Pues muchísimas gracias a todos por asistir. Es una pena que tengamos que cortar, pero estamos ya infringiendo la ley en 10 minutos. Así que hasta la próxima. Muchas gracias y espero veros pronto. Gracias. Adiós.